¿Ah? Hola, sí, ¿qué tal, Alejandro? Sí. ¿Qué tal? Le habla Laura del programa de Jorge Elías. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, aguárdeme un minutito que ya lo saluda Jorge, ¿sí? Bueno, Regio, gracias. Gracias a usted, hasta luego. Nico, tomalo en la 1. Y eso me la quiero decir. Que, bueno, teóricamente es la denominada cuarentena, ¿no? Y de golpe ahora, a partir de la hora 0 del lunes pasamos al dispo, donde ya no será necesario portar el certificado para movilizarse. Rápidamente les contamos cuáles son nuestras vías de comunicación: 11 44 000 590, nuestro WhatsApp y nuestras redes, @continental 590, @Jorge Díaz Inter, @Juan Pizarro. Bueno, se cumplieron 200 años del primer izamiento en Malvinas, un izamiento de la bandera, hubo actos en todo el país, lanzamiento de un Consejo Nacional. Alberto Fernández encabezó la conmemoración por el bicentenario del primer izamiento de la bandera nacional en las islas, con un gesto que se replicó en todo el país y puso en marcha el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas, con una composición plural que buscará asegurar políticas de Estado a mediano y largo plazo en la cuestión. Todo esto está muy bien, pero hay un sector de la población o un sector, digamos, de los veteranos de guerra que buscan el reconocimiento moral e histórico, y también, como veteranos de guerra del conflicto del Atlántico Sur, ex soldados que participaron en forma directa cumpliendo órdenes militares de vigilancia y defensa de las costas del litoral marítimo patagónico, las bases aéreas, los puntos estratégicos, es decir, cumplieron funciones durante la guerra, realizaron tareas de logística, de sanidad por el conflicto, incluyendo Tierra del Fuego, por ejemplo, en el territorio terrestre continental, como se lo llama. Y ellos formaron parte del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, TOAS. Bueno, lo que buscan es un reconocimiento a través de un proyecto de ley, y estamos en contacto con Alejandro Martínez, excombatiente, y está en Venado Tuerto, tengo entendido. Alejandro, Jorge Elías los saluda, buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Un gusto, agradecidos por este espacio, sí. Le estoy hablando de Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe. Seguro, de ahí era mi padre. Cuéntame, Alejandro, ¿qué es lo que... A ver, ¿cómo se puede resumir el proyecto? ¿Cuántos son los veteranos que estuvieron de este lado durante el conflicto? Bueno, lo resumo rápidamente, años, es decir, en poquitas palabras, ¿no? Nosotros, la realidad del sector nuestro, del Teatro de Operaciones, es decir, el litoral marítimo patagónico, para que la gente rápidamente entienda, desde donde operaban los aviones, desde donde se atacaba la flota, lo único que está reconocido son los pilotos. Eso, es decir, como para que se entienda, reconocido plenamente. Nosotros hasta el año 88 estuvimos reconocidos, y tenemos pruebas de ello, y estuvimos en plenitud, reconocidos al igual que otros. Yo, en mi caso personal, por ejemplo, yo al regreso del teatro estuve internado larguísimos meses en el Hospital Militar Central, ahí en el Luis María Campos, y fui a Junta Médica por la ley 22.674, y en los expedientes míos figuró como excombatiente. Así también gente consiguió su trabajo, su vivienda, por las leyes 22.109, 23.118. Tiene una paradoja, porque es la ley que da el diploma y la medalla, y el 40% de nosotros la tienen, y otros, bueno, por motivo que lo podemos hacer largo, no lo lograron tener en mano, pero en igualdad están para recibirlo. Hasta el año 88, que un decreto, el 509, bueno, cercena conceptos que ya tenían las leyes, es decir, reglamenta algo que la ley y en cierta medida habla diferente a lo que dice la ley. Es decir, así que eso es un tema también muy problemático. Para subsanar todo esto y volver a ese estadio del año 88, está este proyecto de ley, el 5202, que lo llevan adelante firmantes que son de todos los bloques, lo encabeza Gioja, Luis Contigiani, gente del radicalismo, del PRO, es decir,
está avalado por todos los bloques, y la idea es eso, es decir, a los 9.500 soldados de las tres fuerzas que cubrimos operaciones de guerra, operaciones bélicas en el litoral marítimo patagónico, darnos la veteranía plena, que el decreto 509 nos cercenó. Correcto. Y la veteranía plena implica, entre otras cosas, jubilación, me imagino. Lo pleno significa todo, porque, es decir, ¿en qué sentido es esto? Nosotros, es decir, no hay una clasificación aquí. A veces a nosotros, y en mucho tiempo, si fuimos bastardeados por algún sector de algunas asociaciones de reconocidos, diciendo siempre en pie de igualdad del soldado que operaba, un radarista que operaba en Río Grande contra uno que estuvo en Monte London, y en la trinchera de un monte. Y la realidad del mundo reconocido es que está todo reconocido, menos el litoral marítimo patagónico desde donde se atacaba. Es decir, está reconocido toda la Operación Rosario, la logística anterior al 2 de abril de la Operación Rosario, todo lo embarcado, todo lo que operó en Georgia, pero es decir, el sentido común, a veces lo que explica el establishment, decimos nosotros, o el interés creado de lo que ya está dentro del esquema reconocido, a nosotros decir, ese es el desdeño, pero la realidad es que si somos veteranos de guerra plenos. Claro. Juan Pablo Zanotto lo saluda. Sí, Alejandro, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Más allá de que imagino que haber estado en combate debe ser durísimo y debe dejar una secuela de por vida, para un poco poner en dimensión esto que ustedes reclaman, el hecho de también estar en continente, a la espera de que quizá en cualquier momento uno tenga que ser enviado a combatir y siguiendo la guerra desde adentro. En un punto también merece justamente ese estatus, ¿no? Porque psicológicamente es tremendo también, ¿no? Sí, a ver, el diario del lunes te indica lo que vos contás, es decir, en el momento, en el desarrollo, nosotros tuvimos posiciones de trincheras y con soldados de infantería en el despliegue en todo el litoral marítimo patagónico, y hubo incursiones, y eso es decir, lo más grandioso de todo esto, que los libros de guerras nuestros, es decir, que hace poco tiempo fueron desclasificados, pero teníamos posibilidades que no eran oficiales, pero ahora es oficial lo que te estoy comentando, figura la incursión de gomones, infiltraciones de comandos SAS, es decir, eran muy amacadas las noches en el litoral marítimo patagónico. En el mes de marzo eran continuos alertas rojos y patrullajes y refuerzo de todo lo que era la infantería en lo que era el despliegue del litoral marítimo patagónico, desde Trelew a Río Grande. Era muy como estresante, es decir, básicamente eso. Y la logística, es decir, también, y el cruce y el refuerzo, había unidades que ya lo empezaron a hacer. Yo tengo mi compañero de MAC, es decir, que realizó el traslado y murió en Monte London. No conoció una noche Puerto Argentino y falleció en Monte London, es decir, no hubo refuerzo de Puerto Argentino, sino que los refuerzos fueron desde Comodoro Rivadavia a cubrir parte de lo que en ese momento estaba defendiendo el Regimiento de Infantería 7. Pero al margen de eso, las mismas operaciones que se realizaban en el litoral marítimo patagónico, y no nos olvidemos que las armas más letales de Argentina estaban en esta zona y eran objetivo del enemigo, es decir, el Exocet y los pilotos argentinos eran objetivo número uno, ¿no? Y eso era lo que nosotros resguardábamos. Alejandro, ¿en qué estado se encuentra el proyecto de ley? En este momento el proyecto, es decir, tiene adhesiones de todos, es decir, estamos intentando que ya tenga dictamen de Comisión de Defensa, le pedimos a la Comisión de Defensa, a sus autoridades, a ver si en esto que queda de noviembre ya podemos tener ese dictamen y el tratamiento en la Cámara de Diputados, ¿no? Claro. ¿Y sería retroactivo? El proyecto no habla de eso, es decir, la idea nuestra y básicamente lo que nosotros tenemos en objetivo, es decir, habla pero no es lo sustancial.
acá es volver, digamos, si lo que queremos es el honor que tuvimos hasta el 88 pleno, y bueno, y la igualdad, que creo que está ampliamente demostrada, ¿no? ¿Por qué hasta el 88? ¿Qué pasó en el 88? En el 88 hay un decreto que regula, que es decir, es cuando se genera la pensión, y como siempre en Argentina, recordemos lo que fue el 88, 89 y esos momentos. Bueno, que vino, sí, el final del gobierno. Entonces había una cantidad, primero se puso la cantidad que se podía dar de pensiones, y después se ajustó, sí, como si fuera, sí, mecánicamente, a ver cómo eran los que entraban en ese primera, es decir, digamos, tanda. Cabe aclarar que en la primera tanda del 509, los que ingresan son, el primer listado son los que fueron prisioneros, no estaban la gente, decir, los veteranos del Belgrano, embarcados, ni algunos que habían regresado antes de las islas, Operación Rosario. Es decir, arranca por ahí y después se van agregando como parches. El último parche, yo como para que la gente entienda, es decir, que falta dentro de lo que es el teatro de operación y lo que siempre la Nación Argentina legisló, somos nosotros, es decir, los que estuvimos en las bases donde se operaba la Fuerza Aérea Sur y la aviación naval, ¿no? Alejandro Martínez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este espacio, y bueno, les pido que no nos dejen solo, y que si pueden hacer un seguimiento del proyecto, como para que, creo que esto es una razón de justicia, y gracias por el tiempo, ¿no? Al contrario, que tenga buen día. Gracias. Chao. Hasta las 10, buen fin de por Radio Continental.